La desaparición física de Víctor Hugo Quero tiene a todo el país indignado, por decirlo menos. Hay, por supuesto, muchísimas preguntas y casi ninguna tiene respuesta. Hoy vamos a repasar algo de esto. Pero además, verás el documento que expuso la mentira del régimen sobre la muerte de Víctor Hugo Quero, porque son malos en todo, incluso en lo que más hacen: mentir. Atención ahora con esto. ¿Estamos acaso a las puertas de otro mega apagón nacional? La demanda eléctrica toca techo, dice el régimen. Inversionistas, pasen, entren, pónganse cómodos, que esta es la Venezuela de los hermanitos Rodríguez y de Diosdado Cabello. Y gracias al excelente trabajo periodístico de Marjorie Méndez, ya vas a escuchar lo que pasó con Hugo Marino, al menos lo último que se sabe de eso, del caso PDVSA Cripto y de mucho más. Así que acompáñame a repasar las dolorosas últimas horas de Venezuela y te lo cuento hoy, viernes 8 de mayo de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que se llama Apolítico y comenzamos. De los diputados alacranes en la Asamblea Nacional Chavista Bitono, usted sabe, roja y azul, ¿habrá alguno que se digne el día de hoy a pedir la destitución, la investigación o la rendición de cuentas inmediatamente del ministro de Asuntos Penitenciarios, del narcoministro de Justicia y Paz, el Diosdado Cabello del director del penal, de todos y cada uno de la línea de mando y de custodia de Víctor? ¿Habrá alguno? ¿Se acuerda usted del fantoche de Félix Plasencia recientemente, cuando tuvo esa desafortunada intervención de incontinencia verbal y muy campante, salió a decir o a denominar como tontería el tema de los presos políticos? ¿Se acuerda? ¿Qué pasaría si Nicolás Maduro o Cilia Flores cruzan el páramo en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn y luego avisan 9 meses después? Obvio que estas no son las últimas preguntas o las únicas preguntas que tenemos el día de hoy, porque apenas comienza el programa. Y es que sí, Víctor Hugo Quero Navas ya no está con nosotros. No lo está desde el 24 de julio del año pasado, dicen ellos, después de más de 16 meses de desaparición forzada. El régimen venezolano se vio entonces obligado a confirmar que este preso político falleció. Repito, el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo tras una hemorragia digestiva, dicen ellos. Lo enterraron el 30 de julio, como un bulto, sin avisarle a nadie. Y mientras tanto, su madre, Carmen Teresa Navas, una persona mayor de 81 años, recorría cárceles, tribunales y hospitales con un cartelito, ¿vale?, que decía: ¿dónde está mi hijo?, suplicando una respuesta que el régimen ya tenía porque su hijo ya no estaba. Lo más sádico de todo esto es que la dejaron buscarlo, la dejaron llorar de angustia, la sometieron a vejaciones, a burlas por parte de los esbirritos estos que se hacen llamar policías, y hasta la utilizaron como propaganda. Mientras que a su hijo lo forzaron a morir solo. ¿Y saben qué es lo peor? Que no es el único. Que hay más madres buscando a sus hijos desaparecidos dentro de las prisiones, de las mazmorras de este régimen, que hay más de 50 secuestrados, que tenemos registro nosotros, que no se sabe dónde están 50, y que esto es solo el comienzo de un capítulo bien oscuro, uno más, en donde nos enteraremos de cosas que mejor no quisiéramos saber. Porque ¿cuántos de ustedes no veían a la señora Carmen Navas y pensaba: ojalá que no sea lo que yo estoy creyendo? Como quien se aferra a ese último hilito de esperanzas para aliviar y evitar que esa madre o a esa madre se le pulverizara el corazón. Cuando analizamos el día a día de la información en este espacio y usted escucha algo que pueda parecerle altisonante, lo hacemos desde la responsabilidad absoluta de dibujarle un escenario de entendimiento en donde muchas veces ni siquiera nosotros queremos pensar que cosas así pueden ser posibles, pero terminan sucediendo. Esto que va a ver fue parte de uno de los conversatorios que tuvimos con Tipito Enojado, un creador de contenido argentino, en nuestro proyecto paralelo llamado República. Los invito, por cierto. Esto fue el 29 de marzo.
hace más de un mes. Un poco turbio, ¿sí? Sí, ponte loco. Para mí lo primero que va a pasar, que es una cosa a la que no digo que estoy esperando que pase, pero sé que va a pasar, me resulta raro que no haya pasado todavía, es que descubran que cierta cantidad de presos políticos no están presos y no están muertos. Ah, sí, por supuesto. Y los empiecen a descubrir. Por supuesto. Eso va a transformarse en causa, que va a ser parecido a Argentina, que va a ser los desaparecidos, el nunca más y todo lo demás. O sea, grupos de personas que empiecen a investigar eso para poder hacer una efectiva lista, porque van a tener su propia lista de desaparecidos. Hay 50, ojo, hay 50 en este momento que ni el Estado, ni el régimen, ni los las cuerpos de organizaciones, seguridad, nadie sabe dónde están. Pero 50 no es nada. Políticos. Ok, 50 con menos relevancia y lo saben por los familiares. Sí. Que no Correcto. Bueno, estoy casi seguro que hay voces que no llegan. No puede ser 50 el número ni de cerca. Claro. Ni de cerca. Obviamente, estamos hablando de un proceso que ha metido a 18.000 secuestrados o presos, pero bueno, yo les digo secuestrados porque es lo que hace el régimen. Y claro, en un universo de 18.000, que sean solo 50, pero unos tipos tan sanguinarios es casi imposible. Yo te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que la gente tiene mucho miedo también de decir, mi familiar no aparece, porque saben lo que va a pasar entonces. Mismo Argentina pasó que eran 3 argentinos, no era uno, y a medida que iba pasando el tiempo iban apareciendo. Ahora, todo depende de a dónde vayan, porque mirá lo que voy a decir es terrible, pero ese es uno de los buenos escenarios. Después tiene el mal escenario. El mal escenario es que Estados Unidos descubra que puede coexistir este gobierno con el respeto a las empresas privadas. Y si puede coexistir Delcy Rodríguez con el respeto a las empresas privadas, entonces van a pasar a una especie de dictadura que no toca a los Estados Unidos. Maquillada. Sí, la dictadura maquillada. De cara a la galería, Larry DeBoe y Egle González Lobato, que no sé quién es peor de los dos, ya están preparando investigaciones por el caso de Víctor Hugo Quero. El primero salió al paso con un comunicado anunciando el inicio de una investigación penal que seguramente no llegará a nada, porque siguen tapareando las locuras que cometió Tarek William Saab. Y la segunda, después de haber hecho propaganda despreciable, la más rastrera jamás vista, en donde en pleno conocimiento se atrevió a irse a grabar junto a la señora Carmen, prometiendo averiguar. Hizo lo mismo, otro comunicado lleno de palabras vacías, en donde mucho lamentar de la boquita para afuera, pero poco accionar. ¿Y saben por qué les digo esto? Con total propiedad. Porque ninguna persona, periodista o comunicador hasta la fecha pudo anunciar, por ejemplo, que Egle González, la Egle González esta, no tenía que pedir a otros investigación o que investiguen o que expliquen. Ella tenía plenas facultades para comenzar a investigar. Era cuestión simplemente de querellarse, como se lo indica el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo o el artículo 123 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Escuchó usted que hayan llamado inmediatamente a entrevista, por ejemplo, el fiscal Tarek William Saab o el exfiscal Tarek William Saab, al ministro de Asuntos Penitenciarios, a los médicos que atendieron a Quero, al médico que hizo la autopsia, si es que la hicieron, a los custodios del rodeo, al director del rodeo, la defensora que emitió en octubre esa constancia que estaba en el rodeo, o el fiscal que llevaba el caso, el juez que lo revisó hace 2 días para decir que no le aplicaba la ley de amnistía? A que no lo escuchó, ¿verdad? Solo un par de comunicados igual de mediocres que esos sujetos que lo emiten. ¿No le tocaba acaso el corazón a nadie que mientras esa madre buscaba, ya lo habían enterrado? De todas las personas que formaron parte de ese operativo, que lo enterraron, que lo trasladaron, que lo vieron, de toda esa gente que cumplía esa tarea, como quieran llamarle, no había un hueso sano que se comunicara con la señora Carmen y le evitara tanta angustia. ¿O es que son tan sádicos que se divertían viendo a la señora Carmen con ese dolor de madre indefensa, así como lo hizo la iglesia? Víctor Hugo, señores, no murió solo en un hospital. Murió 2 veces, lo decía ayer en el directo. Primero en cuerpo y después en la esperanza del alma de su madre, a quien le negaron hasta el derecho de poder despedirlo. Esa es la Venezuela que te duele hasta el hueso. Un régimen que no solo mata, sino que roba el duelo, que convierte el amor de una madre en un acto de resistencia heroica. Porque Carmen Teresa Navas, al día de hoy,
no es solo una madre más. Es el rostro vivo de todas las madres que aún buscan. Y su dolor no se va a enterrar a escondidas como lo hicieron con su hijo. Y si hay un venezolano en el extranjero o una venezolana en el extranjero que alberga en su corazón alguna forma de resentimiento, le decimos, supéralo, perdónanos y vente. Siempre estarás mejor en tu tierra. Siempre estarás mejor con los tuyos. Supéralo, perdónanos y vente, Jorge. Así fue que dijiste. Tu papá, Jorge Rodríguez. Que te perdone a ti, tu papá. Porque un acta oficial, esto se pone más oscuro todavía, de la Defensoría del Pueblo, fechada el 24 de octubre de 2025, escuche bien, 24 de octubre de 2025, revela que funcionarios del organismo informaron a Carmen Teresa Navas que su hijo, el preso político Víctor Hugo Quero, se encontraba en ese momento recluido en el internado judicial del Rodeo 1, pese a que el propio régimen aseguró el día de ayer que había muerto el 24 de julio de ese mismo año, o sea, 3 meses antes de ese documento. El documento firmado por la defensora Dionita Coronado, esta que está viendo usted en pantalla, en la sede de la Defensoría Delegada del Área Metropolitana de Caracas, dejaba constancia de una comparecencia realizada por la madre de Quero tras meses buscando información sobre el paradero de su hijo. Según el acta, una comisión de la Defensoría acudió el 23 de octubre de 2025 a la Fiscalía 67 del Área Metropolitana de Caracas, donde funcionarios del Ministerio Público indicaron que Víctor Hugo Quero estaba siendo procesado por presuntos delitos de traición a la patria, de conspiración y terrorismo, el combo chavista, y que actualmente, para el momento, insisto, se encontraba en el centro de detención, el Rodeo 1. Sin embargo, el Ministerio para el Servicio Penitenciario, que hay que, bueno, no lo voy a decir para que no me cierren el canal con esa gente, confirmaba que Quero murió el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo, como les decía anteriormente, tras permanecer detenido desde enero de 2025. La contradicción golpeó directamente, por supuesto, la credibilidad de las instituciones del régimen, como siempre. ¿Recuerdan los que vieron el programa del día de ayer lo que les decía? Que solo faltaban un par de horas para desmontar cualquiera de las patrañas de estos tipos. Cuando la Defensoría aseguró oficialmente a su familia que Víctor Hugo Quero estaba recluido en el Recreo 1, el preso político ya llevaba 3 meses muerto bajo custodia estatal. Y es que ahora se prende la alarma como nunca antes. Y este caso seguramente va a profundizar todas las denuncias de desaparición forzada, de encubrimiento institucional realizadas por organizaciones de derechos humanos, dirigentes opositores, periodistas, sociedad civil, quienes durante meses hemos estado acusando al régimen de ocultar información sobre el paradero de los detenidos. La propia Carmen Teresa Navas recorría cárceles, sedes policiales, organismos públicos, perdón si lo repito, pero es que es cruel, buscando la fe de vida de su hijo, mientras que todas estas instituciones del demonio, porque no quiero decir ni siquiera del Estado, negaban información o entregaban versiones contradictorias sobre su situación. Además, esa acta de la Defensoría demostraba que para octubre de 2025 ya existía un expediente activo en la Fiscalía 67 y que organismos oficiales reconocían formalmente la supuesta reclusión de Quero en el Rodeo 1, pese a que el chavismo aseguraba que ya había fallecido y había sido enterrado meses antes. El caso está provocando nuevas preguntas sobre el manejo de la información dentro del sistema penitenciario y del sistema judicial venezolano, así como el papel de la defensora del puesto o del Ministerio Público, de las autoridades penitenciarias, todos ocultando el fallecimiento del preso político. Es que, insisto, son demasiadas preguntas que no podemos responder. ¿Pero qué tenemos que hacer? Exigir que se respondan e indagar. Dios bendiga a esta señora y a todas las madres que tendrán ese mismo pesar este domingo en su día dentro de sus corazones.
El Ministerio de Energía informó este jueves que el Sistema Eléctrico Nacional alcanzó otro pico histórico de demanda de 15.579 megavatios, registro que según el régimen atribuye principalmente a la ola de calor que afecta al país y al aumento sostenido del consumo energético en medio de la recuperación de la actividad económica. Vaya, vaya. Esto es anuncio de problemas. Porque ese anuncio se produce en momentos de mucha preocupación creciente sobre la estabilidad del servicio eléctrico, al punto de que se reaviva una gran pregunta. ¿Podrá Venezuela afrontar otro mega apagón nacional? Porque ya está pasando generalizado. El despacho señaló que la cifra es la más alta registrada en los últimos 9 años y decían que el gobierno bolivariano, a través de sus equipos técnicos, se mantiene desplegado, ejecutando maniobras de estabilización y protección del sistema eléctrico nacional para garantizar el servicio, el equilibrio del servicio, lo que sea que usted denomine como, o que ellos denominen como maniobras de estabilización. Porque ¿saben qué escuchaba yo cuando escuchaba eso? No tenemos ni puñetera idea de qué decirles para no admitir que siempre hemos sido los culpables de este caos y que viene más caos. La monarca Delcy Rodríguez ha venido haciendo maromas para maquillar la realidad, todas las realidades que le están chocando de frente, alertando sobre el impacto de una ola de calor, de la demanda energética, de los grados perpendiculares como entran los rayos del sol. Ha insistido en la necesidad de ese uso racional de la electricidad durante el periodo de mayor radiación solar, mientras que te lo decía enchaquetadita, ¿verdad? Con mucho frío, en el despacho de Miraflores, con el aire acondicionado a todo lo que da. Pero te advertía que las condiciones climáticas son las que presionan significativamente la capacidad de nuestro sistema eléctrico. Ya usted sabe, la culpa siempre es de otro, de la iguana, de la culebra, no sé si se acuerdan de la culebra, del clima, pero nunca de ellos. Todo esto pasa cuando hace pocas horas se registraron muchas protestas acaloradas, valga el término, ¿no?, en distintos lugares del país. Un escándalo ahora para tapar otro escándalo. Una sarta de mentiras para usarlas como vaselina para lo que se viene. Y es que como parte de esas medidas, el régimen promueve un plan de ahorro energético y ya ha reiterado recomendaciones como moderar el uso de aires acondicionados, todos ustedes plebeyos, la monarca no, y desconectar equipos no esenciales. Pero montemos tarimas y hagamos concierto de 8 tarimas. Para eso sí hay energía, para todo hay energía, menos para usted. En el comunicado, el régimen solicita la colaboración del sector privado, incluidos centros comerciales, grandes consumidores, para reducir la carga sobre el sistema durante las horas de mayor demanda. Que apaguen las minas de criptomonedas. Pueden empezar por ahí. Porque en estos planes de ahorro energético ya implementados, estos establecimientos han sido llamados a ajustar nuevamente el uso de la climatización, de la iluminación y de los equipos eléctricos, así como apoyarse, por favor, en plantas de generación propia para disminuir la presión sobre la red nacional. O sea, arréglese de usted, comerciante, que yo no le puedo dar nada. Ya me lo robé. El Ministerio de Energía aseguró que se ejecutan inversiones estratégicas para fortalecer la infraestructura del sistema eléctrico y atribuyó, como siempre, las dificultades estructurales, ya usted sabe a quién, ¿verdad?, al enemigo externo, a las sanciones internacionales, a las limitaciones operativas acumuladas, pero nunca, nunca a todo lo que se robaron, que no fue poco. El comunicado oficial añade, se están realizando importantes inversiones estratégicas en infraestructura para fortalecer a mediano y largo plazo la capacidad de generación y dar respuesta efectiva a la demanda. Y yo lo leía y decía, estoy leyendo a Jessy Chacón decir que iba a renunciar si no resolvía el problema de la electricidad en 80 días, creo que fue que dijo, ¿no? Recuérdenmelo en los comentarios. Porque a eso se le suma la convocatoria a los sectores industriales, académicos y científicos para que presenten un plan de recuperación y transformación del sistema eléctrico nacional. ¿Y saben por qué? Porque Siemens y General Electric los mandaron a freír monos. Así dice el dicho, por cierto. No se vayan a alarmar los progres. Y aunque las autoridades insisten en que el sistema se mantiene bajo control operativo, dígame usted qué control es, que seguramente está sufriendo apagones diarios o interdiarios de 5 horas. Porque el récord de demanda en medio de una ola de calor, los llamados de ahorro energético y la participación de grandes consumidores privados en medidas de reducción de carga
han reabierto ese debate sobre la real vulnerabilidad del sistema y lo derruido que está todo. La posibilidad de una falla generalizada crece. Y si la cosa ya está fea con la electricidad, espere algo peor porque se lo están advirtiendo. Qué podrido está todo en Venezuela. Les recuerdo que hemos creado un canal de difusión en WhatsApp y que ya muchos de ustedes han sido parte o se han hecho parte de esto. Así que constantemente, como nos llegan estas notificaciones de que no llegan las notificaciones a ustedes, decidimos crearlo. Así que te invito a que formes parte de él, que por allí te vamos a avisar a toda la comunidad cuando en este canal saquemos un video nuevo, cuando salgamos en vivo en el canal de República como el día de ayer o cuando lo hagamos en Apolítico Live. No sé si pueda salir esta noche, pero se los voy a dejar saber en las redes sociales. De igual manera, gracias por ser parte de esta comunidad de todo corazón. Únete a nuestro canal de difusión si no lo has hecho. Te dejo como siempre el link fijo en la caja de comentarios. Si no lo ves, escríbeme. Y te invito también a que dejes tu like y que nos ayudes a que nuestra voz y estas denuncias sigan llegando a todos los rincones del mundo. Continuamos. Ahora les voy a hablar de Hugo Enrique Marino Salas, un hombre de unos 64 años, economista, submarinista profesional venezolano-italiano, que se graduó en la Universidad Central de Venezuela y que es, o fue, no lo sé, experto en salvamento submarino. Fue CEO de la empresa de sistemas electrónicos acuáticos, SEA, así como el mar en inglés, especializada en el rescate de los restos de naufragios y de localización de cajas negras de aviones en el fondo del mar. Hugo vivía en Miami, acá en los Estados Unidos, desde al menos 2013, y ocasionalmente viajaba a Venezuela. El 20 de abril de 2019, Hugo llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, La Guaira, procedente precisamente de Miami, para pasar unos días con su familia. A las 12:15 del mediodía de ese día, llamó a su madre, Beatriz Salas, para avisarle, normal, que había aterrizado, pero esa fue la última vez que tuvo contacto con él esta señora. Y desde ese momento se desconoce su paradero. Según testimonios de la familia y denuncias de organizaciones de derechos humanos, fue detenido por funcionarios de la División General de Contrainteligencia Militar, estos demonios del DGCIN, al salir del aeropuerto. No existe un registro oficial de su detención, ni tampoco ha sido presentado ante ningún tribunal, como suele pasar con la mayoría de los procedimientos de estos terroristas de Estado. Se considera una desaparición forzada, una de las más prolongadas en nuestro país, porque ya van más de 7 años, 2.500 días, hasta mayo de 2016. La familia sospecha que estuvo o que está recluido en la sede del DGCIN en Boleíta, en Caracas. Su madre, Beatriz Salas, y su familia siguen exigiendo públicamente una fe de vida y respuestas del Estado, del régimen, así como también lo venía haciendo la señora Carmen. Han interpuesto recursos de habeas corpus y denuncias sin obtener respuesta oficial. Organismos como el Observatorio Venezolano de Prisiones, la OVP, y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, han denunciado este caso. Italia, de hecho, por su doble nacionalidad, también investiga esta desaparición. Y les cuento todo esto porque ya ven de dónde venimos, y es que en los últimos días, en la audiencia del caso PDVSA Cripto, un testigo, Walter Reiniero, declaró haber tenido contacto con Hugo Marino en la DGCIN de Boleíta. El abogado Zair Mundaray, por ejemplo, ha pedido al fiscal que investigue esto en relación con su desaparición, pero el fiscal, bueno, brilla por su ausencia. Algunos detenidos ya han mencionado rumores sobre su posible muerte en custodia. Pero la familia y sus abogados, Tamara Sujú, por ejemplo, también lo dice, consideran que no son hechos verificados y exigen pruebas concretas. El régimen venezolano, señores, no ha dado ninguna información oficial otra vez, pero con mucho más tiempo. Pero un reporte periodístico de Marjorie Méndez de anoche nos acerca un poco a las puertas de la verdad en otro caso que evidencia el talante real del régimen. No se pierda un minuto de este excelente trabajo de Marjorie. El paradero de Hugo Marino se ventiló en la audiencia que se celebró hoy sobre la trama PDVSA Cripto y de la mano de uno
de los acusados de este terrible caso de desfalco a la nación en la que se ha ventilado otro de un preso político. Los detalles que se dijeron de Hugo Marino no voy a decirlos por respeto a su madre, pero Hugo Marino estuvo detenido en una celda del Dejecín en Boleíta, al este de la ciudad de Caracas, donde contó a uno de ellos todo el sufrimiento que estaba padeciendo. Y habría ocurrido algo terrible hace 2 años. Es por eso que no le han dicho a su madre dónde está Hugo Marino. Larga audiencia la vivida el día de hoy en este Palacio de Justicia, la casa llena. La sala tenía a aproximadamente 61 acusados de la trama PDVSA Cripto y unos 40 abogados, quienes apenas pudieron hablar, algunos de ellos. Se permitió además la presencia de 4 familiares. Luego que se retomó la audiencia debido a un apagón que consumió parte del tiempo de la tarde. Los familiares aseguran que en este caso no son todos los que están, ni tampoco están todos los que son. Ellos precisamente nos han asegurado que el eslabón más débil son al menos 4 choferes que tienen los mismos cargos que tiene Tarek El Aissami, quien por cierto hoy llegó como si nada. De hecho me comentan que en una postura bastante arrogante, con una rodillera, sin cojear. Ya lo habíamos dicho, que Tarek El Aissami, el asunto de la silla de ruedas, era algo que no era creíble. Tarek El Aissami está en un sitio privilegiado del Rodeo 1, un área que llaman El Galpón. Quien sí se ve precisamente deteriorado, y lo pudieron corroborar el día de hoy, es Samark López, por ejemplo, o Hugbel Roa. Pero en particular, el día de hoy se centró en escuchar el terrible testimonio de uno de los acusados, uno que está detenido junto a su hermano, de nombre Walter Reiniero y Maximiliano Reiniero. En particular, el señor Walter tuvo la oportunidad de decir todo lo que le habían robado, todos sus locales comerciales. Él asegura que lo hicieron porque encontraron un vínculo de el pasado, de que conocía en el estado Mérida a Tarek El Aissami, pero que muy lejos de tener algún tipo de vínculo con el gobierno, es un comerciante a quien para el momento le han robado todo. Su familia fue perseguida y huyó a su país de origen, Italia, por lo que además aseguró el día de hoy que se siente decepcionado de su segunda nacionalidad y que si es posible renunciaría a ella si le dieran la oportunidad. Afuera esperaba el cónsul, lo dejaron esperando 4 horas, jamás pudo entrar el cónsul italiano a ver no solo al señor Walter y a Maximiliano, sino a los 7 acusados que tienen nacionalidad italiana y que están supuestamente vinculados a esta trama. Este señor Walter le habló a los ojos a la fiscal y por supuesto a la jueza, la misma, que sentenció en una audiencia telemática al yerno de Edmundo González, quienes con mucha frialdad escucharon el testimonio de este señor y vieron cómo todos en la sala lloraron con todas las torturas que él aseguró que le infligieron. Pero además aprovechó la oportunidad para contar las torturas horrendas que vivieron los gedeones en el fuerte Guaycaipuro, donde él se encuentra actualmente, y donde asegura que a raíz del escándalo que se formó en el estado cadavérico en el que se encontraban los acusados de la causa Gedeón, se mejoraron algunas condiciones. Aseguró el señor Walter que durante 1 año en el fuerte Guaycaipuro, el antiguo director les dio a todos agua con larva, con lo que él pasó todo ese año apenas mojándose los labios y tuvo severos cuadros de deshidratación. Él fue testigo de cómo los acusados del caso Gedeón tenían que comer. Todos, asegura, tenían las manos atadas hacia atrás y les ponían el plato de comida en el piso. Un compañero con las manos atadas se agachaba hacia el suelo para agarrar el plato, se levantaba para que el otro compañero comiera, y una vez que lo lograba, tiraba al piso, el otro compañero hacía lo mismo para poder alimentarse. Y el señor Walter dijo todo esto delante de la juez y delante de la fiscal, solo para dejar testimonio del horror que vivieron allí en el fuerte Guaycaipuro y cuyas condiciones han mejorado sutilmente desde el cambio del director. Tarek El Aissami, además de las disculpas que le pidió a todas las personas en la primera audiencia, en esta 7ª, todavía no ha podido hablar. Llamó muchísimo la atención la condición en la que se encuentra Samark López, la condición en la que se encuentra Hugbel Roa, que recordemos que Hugbel tomó la palabra en la audiencia antepasada y que dijo, sé por qué estoy aquí, porque denunció
frontalmente en la comisión de la Asamblea las supuestas tramas de corrupción en las que estaba el hermano de él, entonces fiscal general de la República, Tarek William Saab. Asegura Hubel que él fue encargado de estar vinculado a esa supuesta trama para cobrarle las denuncias que él hizo sobre esta supuesta corrupción del asunto petrolero en el estado de Anzoátegui, de donde es la familia del exfiscal Tarek William Saab. También quedó evidenciado el día de hoy, porque el propio señor Walter lo dijo, que en toda la trama, apenas si se empiezan a conocer en las audiencias o si coinciden en los patios o en los sitios a donde cuando son trasladados en los autobuses, porque al parecer pocos tenían vínculos. Está el caso de un ingeniero contratista de PDVSA que mostró hoy un papelito en el que lo citaron y lo sacaron de su centro de detención para que fuera a su negocio a buscar los materiales necesarios y que él le vendía a PDVSA, como tubos, como materiales de acero. Se los tuvo que entregar y luego volver a su celda. Todos están siendo tratados, además, como si fueran funcionarios públicos de PDVSA, como traidores a la patria, enriquecimiento, etcétera, cuando son, como he dicho, desde el ex ministro de Petróleo, Tarek El Aizami, hasta el chofer y contratistas e ingenieros, ni hablar del caso Banca Amiga, donde aseguran los familiares de los hoy detenidos que lo hicieron para robarles el banco y que las operaciones bancarias que se les permitió a Banca Amiga era precisamente todas ellas aprobadas por quienes estaban en el poder, porque para eso se hizo toda la legislación de las criptomonedas en el país. Y ahora están siendo acusados y viviendo el horror de la detención, pero sobre todo el horror judicial en el que quedan ventilados casos como el tristísimo caso de Hugo Marino, cuya madre vemos día con día en las redes sociales pidiendo por una fe de su hijo desde hace 7 años. Pero hace 2 años habría ocurrido lo peor. Y a mí solo me queda decir, después de tanta información, gracias, Marjorie. Gracias por semejante reporte. Hoy, que es uno de esos días tristes, también me siento orgulloso de que tantos colegas estén allí, en la calle, dejándose la piel por informar. Enhorabuena. Basado en lo que tú miras, en lo que comentas, con lo que interactúas, lo que miras, lo que ves, lo que disfrutas en YouTube, sí, el algoritmo de la plataforma nutre el conocimiento sobre ti de tal manera que si tú haces clic aquí, ese video contiene información que te va a interesar y mucho. Te invito a que lo veas, a que tomes toda la información que sea posible para ti y a que dejes tu comentario. Y por supuesto, no me despido sin antes recordarte lo de siempre. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.